Buenos días. Bienvenidos hoy a esta sesión conjunta de la Cátedra México-España y el Colegio de México, con el apoyo directo y la organización directa de la presidenta del colegio, Silvia Yorguli. Es un gusto para todos estar aquí en un marco de conmemoración de los 40 años de la reanudación de las relaciones entre España y México. Relaciones que nunca se rompieron, pero sí se bifurcaron, ya que el gobierno mexicano en 1939, al finalizar la guerra civil y caer la República Española, optó por no reconocer y cuestionar la legitimidad del gobierno que surgió de las armas en España y por lo tanto no reconocerlo. A partir de ese momento, con el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, se logró en 1945 reestructurar un gobierno republicano en el exilio. Y fue con ese gobierno republicano en el exilio que México reanudó las relaciones entre este país y España. Esas relaciones duraron hasta 1977, después de la muerte del dictador de Francisco Franco. Y a partir de 1977 se reanudaron las relaciones con el gobierno democrático español. Es por eso que nosotros estamos en este año conmemorando y celebrando la reanudación de esas relaciones y el colegio no ha querido quedar al margen de estos eventos. Indudablemente con el apoyo de la SEP y con el apoyo del Banco de Santander que patrocina la Cátedra México-España, con Silvia Yorguli surgió la idea de hacer este coloquio, este encuentro. Y bueno, saben ustedes, desde entonces, hace ya muchos meses, hemos estado en la organización y hemos llegado por fin hoy a esta inauguración. Nos acompañan en este presidium la doctora Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México, el maestro Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Tomás Pérez Bejo, codirector de la cátedra conmigo y profesor investigador de posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tendremos pues el gusto de que en esta inauguración nos acompañan y también dirán unas palabras cada uno de los mencionados. Empezaremos por la doctora Silvia Yorguli. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Clara, por esta introducción. Empiezo por darles la bienvenida al Colegio de México, por supuesto a quienes me acompañan en el presidium y a nuestros invitados de España y a los invitados de México que estarán en el programa, a profesores, a estudiantes, a exalumnos que vienen inclusive de fuera de la ciudad por el evento, que ahora son académicos en otros lados. Pues bienvenidos a todos al Colegio de México. Y empezaría muy brevemente hablando sobre la importancia de la Cátedra México-España para el Colegio de México. Como se mencionó, la cátedra se inició en 2006-2007 y el año pasado yo diría que fue de las primeras que abrió justamente este marco de celebración de los 40 años de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y España, con una mesa muy interesante y muy rica que además convocó a actores que estuvieron justamente en el proceso y también estuvo los embajadores de México, España en México hablando sobre el tema, y yo creo que fue un evento de arranque de todas las actividades de estos 40 años desde la parte del colegio. Yo en la experiencia que he tenido
en la cátedra, inclusive antes de ser presidenta, que tuve la oportunidad de asistir a alguna de las sesiones. Es un espacio muy amplio, es un espacio plural, es un espacio que busca pues generar esta cooperación e intercambio académico entre estudiosos de ambos países y más ampliamente del mundo iberoamericano, y agradecemos el apoyo de Santander, que ha permitido que se dé la continuidad de esta cátedra, que esperamos que se mantenga mucho más hacia adelante. Y además este año se suma al esfuerzo de la cátedra el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, y ahí la presencia del subsecretario Otto Granados Roldán, que es un gusto que también nos acompaña, ya nos ha acompañado en otros de los eventos por los 40 años de las relaciones México-España. Y ahí decir que bueno, la SEP bajo la subsecretaría justamente tuvo mucho el liderazgo y la iniciativa de conjuntar los esfuerzos que diferentes instituciones han hecho en el marco de estos 40 años, ¿no? En el caso del colegio se suma desde el principio, el colegio pues con una vinculación directa con la Academia Española desde su fundación, pero también esta conjunción de la cátedra y de las actividades de los 40 años hablan no solamente de la importancia para el Colegio de México desde su fundación, desde lo que implica en la trayectoria del colegio, en la relación México-España, sino también con una proyección hacia temas contemporáneos, y de ahí es que yo tomé con mucho gusto cuando iniciamos el diálogo con Clara y se decidió que este año la cátedra tuviera esta sesión sobre perspectivas comparadas de 40 años de migraciones entre México y España. Y yo creo, ahí voy a comentar una anécdota personal. Cuando terminé el doctorado, mi primera experiencia internacional, me invitaron a una conferencia al Congreso Mundial de Movilidades Humanas, que fue en Barcelona. Y yo venía del doctorado en Estados Unidos, conozco muy bien todas las bases de datos para estudiar migración en Estados Unidos, y me sorprendió en España este proceso de plantearse ese cambio de España como país de emigración a España como región de inmigración. Y ver que eso venía acompañado de una discusión también sobre fuentes de datos, etcétera, que para mí era algo ya dado porque Estados Unidos tiene mucho tiempo estudiando los procesos de inmigración. Pero después de eso fue en 2003, después de eso fue un arranque rapidísimo en términos tanto de estudios, de generación de información, que vamos a ver hoy en la presentación de Andreu, como en la parte de discusión de las políticas migratorias. Y en ese sentido, en el contexto que está México, creo que es en este paso que, como diría Manuel Ángel Castillo desde hace más de una década, este paso también de México como país de inmigración, creo que hay experiencias muy interesantes que oír de la experiencia pues sí, de lo que es la vivencia de migración, inmigración internacional a España, desde la perspectiva de políticas migratorias, y que es lo que también se verá en el segundo panel. Y creo que también es muy importante en términos de esta proyección de la cátedra hacia temas que conjuntan lo histórico con lo contemporáneo, la experiencia de América Latina en la migración hacia España, una experiencia donde México ha estado pues ausente porque tenemos nuestra preferencia y nuestro polo de atracción fuertísimo, que es Estados Unidos, aunque se han diversificado un poco los destinos también de la migración mexicana, pero creo que en estos procesos de integración de latinoamericanos en el contexto español también hay puntos que sirven de reflexión en esta perspectiva comparativa y de contraste para salir un poco de la endogamia que los estudiosos de migración México-Estados Unidos a veces tenemos. Entonces, en ese sentido, pues celebro también mucho la organización de este evento. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles especialmente, bueno, a la SEP por el entusiasmo y la colaboración para organizar estas actividades en torno a los 40 años de la reanudación de las relaciones México-España, muy especialmente a Clara Lida y a Tomás Pérez Bejo, que no solo por la organización a lo largo del tiempo, sino también por la organización del día de hoy en el tema de migración, y pues también a quienes desde el colegio nos han apoyado para que estemos aquí. Y bueno, pues otra vez bienvenidos al Colegio de México. Gracias. Muchas gracias, Silvia, y sin más le damos la palabra al subsecretario Otto Granados Roldán. Gracias, Clara. Muy estimada Silvia, muy estimada Clara, profesor Pérez Bejo. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Es un gusto acudir nuevamente al Colegio de México en esta ocasión para acompañarles
en este encuentro dedicado a las migraciones en el marco de la Cátedra México-España y en el último tramo de las celebraciones con las que hemos evocado 4 décadas de la reanudación de nuestras relaciones diplomáticas. El encuentro, en mi opinión, tiene la virtud de abordar las migraciones, así en plural, la movilidad y los diversos patrones, políticas y comunidades que han dado forma a un fenómeno imparable, el horizonte trashumante por el que corren vidas, angustias, aspiraciones y sueños, quizá de más del 10% de la población mundial que hoy reside fuera de la limitada geografía territorial de sus ciudades y países de origen. Es bien sabido y ha sido ya escrito y relatado con abundancia, elegancia y sentimiento por muchos, que en este aspecto México ha sido territorio de refugio para quienes en distintos momentos eran perseguidos por sus ideas, militancias y convicciones. En el caso de España, por ejemplo, de sus casas, escuelas, trabajos y ciudades, salieron, según las cuentas de Vicente Warner, entre 30 y 40,000 españoles que, forzados por las circunstancias de la guerra civil y luego por la crueldad de la dictadura, emigraron hacia México a vivir la experiencia del exilio y a formar así una enriquecedora comunidad migrante. Con el tiempo, esa comunidad enriqueció notablemente la vida de su país de acogida, como pasó después con muchos otros procedentes, sobre todo de América Latina, y México apoyó la creación de centros de investigación, escuelas e instituciones como la Casa de España, ahora el Colegio de México, el Colegio Madrid o el Luis Vives, facilitó a numerosos científicos, investigadores, políticos, maestros, artistas y profesionales integrarse a lo que se convertiría en su nuevo hogar, y respaldó desde el punto de vista político, logístico o incluso financiero a numerosos dirigentes políticos españoles, como se relató aquí en una de las sesiones de la cátedra hace un par de años, o el año pasado, que articulaban, en especial a principios de los años 70, la oposición al tardofranquismo y luego hicieron la transición. Hoy, sin embargo, a pesar del perfil esencialmente enriquecedor que suponen las corrientes migratorias, en diversos lugares la represión, la persecución y la exclusión parecen ser tendencias peligrosamente crecientes en contra de ellas. Entre las buenas conciencias ha surgido una combinación de rivalidad, desconfianza, recelo y en ocasiones odio, que alimenta la creencia de que el origen de todos los males domésticos se encuentra en el fenómeno migratorio. Unos afirman que destruyen los negocios y los empleos locales, otros aseguran que la inseguridad y la alteración de las costumbres es producto de la, entre comillas, gente de fuera, y algunos más lamentan, concluyentes, que esas comunidades son las causantes de que se pierdan lo que se autodefine como valores y ritos tradicionales. Nada de eso. La movilidad es, en todo el mundo, a pesar de sus problemas inherentes, un hecho creciente, refrescante y probablemente irreversible. Tanto desde el punto de vista social y cultural como en el aspecto económico, numerosos países demuestran que la migración y el cruce de culturas y formas de pensamiento que conlleva han nutrido en muy buena medida los niveles de apertura, desarrollo y bienestar. Y no pocas de las naciones más desarrolladas han estimulado la inmigración no solo como una manera de compensar las menores tasas de crecimiento o de reemplazo demográfico, sino también de producir intercambios enriquecedores e innovadores en muchos órdenes de la vida colectiva. Aun cuando las reacciones antimigratorias también han aumentado y tomado cauce bajo el símbolo de nacionalismos exacerbados o de movimientos políticos radicales, lo cierto es que la tendencia parece imparable. Algunos estudios calculan que el 15% de la población de los 50 principales países en el mundo está ya formado por inmigrantes. Quienes defienden los castillos de la pureza quisieran que la fisonomía social, urbana, cultural, racial y hasta psicológica de un barrio, de una ciudad o de un país estuviera protegida por un capelo que impida la llegada de personas, ideas, lenguas, costumbres y religiones que trastornen lo autóctono. Suponen que cerrándose al mundo exterior evitan que los llamados valores propios se contaminen como si estos fueran la verdad revelada y última y como si los otros no tuvieran también sus valores tan singulares y fascinantes como los nuestros.
Desean que todos los bienes públicos y privados sean solo para los propios, no porque estos sean mejores, sino simplemente porque son de aquí y pertenecen, como se dice, al entorno de toda la vida. Escuchar tales opiniones, todavía frecuentes hoy, es en verdad un anacronismo, una excentricidad y una cursilería al menos. Pienses incluso en los migrantes internos. Así como en el mundo el movimiento de personas crece velozmente, las corrientes migratorias entre los estados, por ejemplo, entre los estados mexicanos, han modificado la fisonomía de muchas ciudades, especialmente en el centro y en el norte del país. Si bien el mejor ejemplo es la propia Ciudad de México, en muchos estados más se ha multiplicado la presencia de personas de otras regiones y tal vez no sea una casualidad que los estados que más han recibido estas migraciones observen el mejor desempeño en muchos indicadores y variables del desarrollo humano, de la economía y de la inclusión social. El denominador común fue la combinación de capacidades, de ideas, de capitales y de costumbres de personas originarias de muy diversas partes del país. Visto en conjunto, es evidente que los movimientos migratorios suelen ser muy positivos por lo general. Los localismos, al igual que los nacionalismos, suelen no ser solo excluyentes por naturaleza, sino que provocan distorsiones endogámicas, limitan las posibilidades de adquirir nuevas ideas y de contrastar puntos de vista diferentes, aumentan los prejuicios y minan la creatividad. Los países y las ciudades necesitan, en suma, seguir ampliando sus fronteras mentales, estimulando la variedad cultural y enriqueciendo el ejercicio de la libertad en todos los órdenes. Su capacidad de inclusión es también un retrato moral de su propio tejido social y humano. Y termino ahora. Una sociedad, escribió hace tiempo Vargas Llosa, se condena a la decadencia y a la esclerosis si no se renueva y enriquece mediante intercambios y mezclas que la mantengan siempre joven, siempre viva. También en este sentido, las migraciones son una inyección de energía y vitalidad para los pueblos que saben aprovechar todo lo que es aprovechable en ellas, que siempre es mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soto, por estas reflexiones. Y para concluir, damos la palabra al doctor Pérez Bejo, quien cerrará esta inauguración. Gracias, Clara. Buenos días a todos. Para la Cátedra México-España este encuentro es un encuentro un tanto excepcional y uno tiende a decir eso cada vez que logra organizar un evento de estos que hemos hecho. Pero entre las decenas de actos, conferencias, encuentros que la Cátedra ha organizado a lo largo de estos 10 años, este encuentro tiene unas características un tanto excepcionales por lo siguiente, y espero convencerles de lo que les voy a decir. Primero, estamos celebrando los 10 años. Estamos celebrando los 10 años y finalmente una iniciativa de estas características, sobrevivir 10 años, acaba siendo complicado, pero eso no es mérito nuestro. Cuando digo mérito nuestro, no es mérito de los directores de la cátedra, sino fundamentalmente de los apoyos, y quiero aprovechar para agradecer de manera muy particular al Banco de Santander, que es quien financia la cátedra, al Colegio de México, que es la sede, y a las demás instituciones que a lo largo de estos años nos han acompañado, como la Embajada de España en México. Por lo tanto, en ese sentido, cumplimos 10 años en una serie de celebraciones que yo creo que han sido enormemente útiles desde el punto de vista del objetivo de la cátedra, que es el acercamiento académico entre México y España. Iniciamos la celebración con ese encuentro al que hacía referencia Silvia, en el cual logramos juntar a los protagonistas de lo que había sido el restablecimiento de relaciones, lo cual me parece que fue un asunto importante. Seguimos con este acto, que yo creo que es importante por otras cuestiones que voy a contar a continuación, y esperamos concluir con la intervención de la alcaldesa de Madrid a finales del mes de noviembre. Por lo tanto, en ese sentido, estos 10 años cerramos de alguna forma un ciclo, y un ciclo que yo creo que, sin ser presuntuoso, ha sido bastante gratificante. Pero es importante también este acto
porque por primera vez organizamos un acto, la cátedra organiza un acto en el cual no es exclusivamente nuestro, sino que contamos con la colaboración directa, por un lado, de la Presidencia del Colegio de México, cosa que, Silvia, te agradecemos muchísimo, y por otro lado, con la participación de la Secretaría, cosa que también les agradecemos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo espero que esto sea ya el principio de los próximos 10 años, es decir, que esta idea de colaboración y de apoyo de otras instituciones, que, insisto, agradecemos particularmente, se continúe. Pero además, y esto sería el último punto, es importante porque la cátedra tuvo desde el principio y sigue teniendo el objetivo de servir de intercambio dentro de los distintos campos del conocimiento, de las relaciones entre ambos lados del Atlántico, no solo México y España, sino en general todo lo que podríamos llamar el mundo iberoamericano. Por una serie de motivos que son fáciles de explicar, Clara y yo somos historiadores y por lo tanto, pues cuando uno le encargan una cátedra a dos historiadores, lo normal es que acaba teniendo un sesgo claramente histórico y centrado en la historia. Es quizás la única autocrítica que yo me haría de este proceso, que finalmente nos hemos centrado demasiado en la historia. Y de pronto, pues gracias a una sugerencia en principio de Silvia, pues nos encontramos con que hacemos un encuentro que tiene algo de historia, pero que fundamentalmente no es un encuentro de historia y que además trata un tema que no es necesario, después de lo que han dicho las personas que me han precedido, hablar de su relevancia en estos momentos, que son los intercambios, los movimientos de población voluntarios, forzosos, exilios, migraciones, etcétera. Y es por este motivo, por los que les decía que para la cátedra es un día especialmente digno de celebrar. Y bueno, un poco con esto terminaría, es decir, simplemente yo espero que disfruten las intervenciones, que todos aprendamos mucho de lo que se va a comentar aquí y sobre todo aprendamos de algo que tiene una incidencia social y colectiva inmediata, que no es un asunto, digamos, todo conocimiento tiene influencia social, pero en este caso estamos hablando, yo diría, de uno de los grandes temas candentes de la actualidad. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a las personas que van a participar como ponentes y sin más, con esto concluyo. Gracias. Sí, nada más, antes de cerrar y pasar, así como decía Tomás, que en el marco de la cátedra iniciamos con lo que se organizó el año pasado con embajadores y con protagonistas que estuvieron en esta reanudación, es y que cerramos con la visita de la alcaldesa el próximo mes de noviembre. También quisiera mencionar las actividades que tenemos pendientes por los 40 años, otra vez con la iniciativa y el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y porque además parte de los organizadores están aquí, que tenemos pendiente una mesa que se va a dar sobre relaciones económicas México-España con empresarios y académicos que está organizando Carlos Marichal, y tenemos en abril cerramos con la organización de un evento que es un encuentro hispano-mexicano de académicos españoles y mexicanos organizado conjuntamente entre el Colegio de México y la Universidad de Alcalá, y que además es en abril, parecido al que se hizo hace 40 años aquí mismo en el colegio, iniciativa en ese momento de Soledad Loaesa por parte del colegio, y que sería como que el cierre formal de las actividades. Entonces, nada más para compartir también esta información. Gracias, Clara. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, Tomás, Silvia, Otto, por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Y sin más tiempo que el recambio de mesa, empezamos con con la primera sesión, con la primera mesa de este coloquio. Muchas gracias. Querido, gracias.